porque es un problema porque al ser una densidad en el vitro, pues ya de plano va a generar una licuefacción vitrea mayor, mayor movimiento y mayor riesgo de tracción vitreoretiniana. ¿Sí? ¿Qué ocasiona una hemorragia vítrea? Macroaneurismas. ¿Saben qué es un aneurisma, no? ¿Todos saben qué es un aneurisma? Una dilatación de un vaso, ¿cierto? Que es un vaso frágil, se dilata y en esa zona pues hay más riesgo de ruptura. Desprendimiento de vitrio posterior. ¿Por qué un desprendimiento de vitrio posterior? Ah, bueno, ahora sí. Ya, pues es que fallas. Qué peligrosa yo. Así es. Listo, chicos, que puede generar porque un desprendimiento de vitrio posterior puede generar una hemorragia. ¿Por qué? Porque puede agarrar algo más y que lo caiga. Ok, sí. Porque puede haber avulsión del vaso. Acuérdense que los vasos de la retina están en la superficie interna de la retina. Es decir, están muy cercanos a la membrana limitante interna, que es la que está en contacto con la hialoides posterior, ¿sí? Por tanto, si hay una tracción vitreoretiniana con una adherencia fuerte en la pared vascular, al desprenderse va a generar avulsión del vaso, es decir, lo va a romper. Desgarros retinianos, oclusión de venas. En la próxima clase vamos a empezar a ver enfermedades vasculares. Entonces van a ver que la oclusión de una vena genera hemorragia, ¿sí? Neovascularización retiniana. El problema de la neovascularización es que los vasos migran, proliferan generalmente hacia el vítreo y pues son vasos anómalos, o sea que rompen más rápido, más fácil y puede haber hemorragias. Esta es la... ¿Qué le pasó? Pero hay muchas cosas que causan hemorragias vítreas, por ejemplo un traumatismo, un trauma contuso. El tema con el golpe es que al ocurrir el golpe se genera una onda en el vítreo que se debe devolver y al devolverse genera tracción vitreoretiniana, señora. Desprendimiento de vitrio posterior. No, pero o sea que por ejemplo un niño que juega fútbol sea a cierta edad. Pueden hacer desprendimientos de un traumatismo con un balón, puede ser un desprendimiento de vitrio o de retina o de hemorragias o cataratas traumáticas. Este es el aspecto de una hemorragia vítrea. ¿Cómo se ve la hemorragia vítrea? Densa, ¿sí? Se ve más oscura y lo que ustedes ya saben, se visualiza como tapa o no permite el paso, la visualización de la retina. Porque cuando tenemos una hemorragia intrarretinal, ¿cómo es? ¿Cómo es la intrarretinal? ¿En forma de barco? No, en forma de barco es más fácil esta. ¿Cuál es el aspecto de la hemorragia intrarretinal? Las hemorragias en llamas. En llamas, que son como brochazos que llevan la dirección de los axones de las células gangliosas. La subretinal, ¿cómo es? Son parches, placas, pero yo alcanzo a ver la retina delante de esa hemorragia. Y en estas, parches o placas, pero se ven delante de la retina porque no alcanzo a visualizar los vasos retinales sobre. ¿Qué desventajas tiene el movimiento que genera? Genera mucho mayor movimiento en vítreo. Este tipo de pacientes es el paciente que le dice, doctora, yo me acuesto viendo bien. Cuando me levanto al otro día, veo muy opaco, muy turbio, pero esa turbidez se va disminuyendo en el transcurso del día, es decir, voy mejorando en la agudeza visual. Por gravedad, cuando yo me acuesto, la sangre cambia de posición porque está en el vítreo, está flotando. Y al despertarme, el vítreo veo muy borroso, veo muy oscuro, pero va mejorando en el día. Sospechen inmediatamente o de un desprendimiento de retina o de una hemorragia vítrea. ¿Sí? Antes, como el paciente llega a su consulta y usted obviamente lo va a remitir,
En ese tiempo, mientras su consulta y tiene la consulta de oftalmología, sugiérale al paciente que duerma sentado y explíquele por qué. Por lo mismo, porque si el paciente sigue durmiendo acostado y todos los días se levanta en ese juego de la hemorragia, muévase para allá y muévase para acá, va a desprender la retina. ¿Sí? Pues como no sabemos la complicación que va a ocurrir, entonces adviértale de una vez que duerma sentado. El propósito es que la sangre quede en la misma posición, que se quede quieto, que no juegue nada, no haga ejercicios de impacto ni nada de esas cosas para evitar que haya más sangrado, porque ustedes no saben si este sangrado es algo que está ocurriendo y que no se ha detenido, que sigue sangrando. ¿Listo? Hay una de las cosas que pasa con la sangre o las hemorragias vítreas, es la famosa hemólisis. Eso nos pasa a todos. Por ejemplo, uno se da un golpe y eso queda primero como un morado, ¿cierto? Pero a los días se pone como verde. Y luego se pone como verde amarillo. Y luego ya no está. ¿Qué ocurre ahí? Al golpe hay sangrado, esa sangre se queda debajo de la piel, por eso se ve morada, ¿sí? Por eso se ve morada. Y pasados unos días en el proceso de hemólisis, el término lisis es de ruptura, ¿cierto? De que se vaya degradando. Va ocurriendo una transformación, ¿sí? En el caso del vítreo, ¿qué va quedando? Unas membranas, lo cual es más grave, ¿sí? Porque entonces un paciente con un hemovítreo puede terminar en una PVR. ¿Qué es una PVR? Vítreo retinopatía proliferativa, ¿sí? Lo escriben más fácil en la historia clínica como PVR, ¿sí? Pero es vítreo retinopatía proliferativa. ¿Qué significa eso? Que a veces el paciente con este tipo de sangrados empieza a hacer neovascularización, vítreo retinopatía proliferativa. Empieza a hacer neovascularización y esa neovascularización y esas membranas se alojan entre el vítreo y la retina y generan bandas de tracción, mayor riesgo de desprendimiento de retina, ¿sí? ¿Cuál es el tratamiento entonces? Lo estábamos hablando ahorita. Vitrectomía. Vitrectomía. El tratamiento es vitrectomía y sacar las membranas, ¿cierto? Cuando el paciente llega con una hemorragia tan densa que no se alcanza a ver la retina ni siquiera así, sino que se ve todo oscuro, como por ejemplo así, ¿sí? ¿Qué examen es importante hacerle a ese paciente? Angiograma. Ecografía. La angiografía es difícil porque no vamos a ver a través de las hemorragias, ¿cierto? La ecografía. De pronto en este caso sí se puede pensar en una angiografía, ¿sí? Pero en ese caso de allá, mejor una ecografía. ¿Cuál es el propósito? Que con la ecografía se va a visualizar cómo está el polo posterior. ¿Por qué? Depende de eso la indicación entonces. Cirugías que existen en retina. Vitrectomía. Es la primera. Que se puede combinar, ¿sí? Entonces, ¿cómo se combina la vitrectomía? Por ejemplo, cuando hay un agujero macular, se pone vitrectomía más gas, ¿cierto? A esa se le llama vitrectomía neumática. ¿Sí? Ya vimos el propósito, el gas se evapora, se va, y el paciente deberá dormir boca abajo un tiempo hasta que el gas cumpla la función de sellado de la retina. Cuando hay un desprendimiento de retina, ¿sí? Pueden haber dos posibilidades: que el desprendimiento de retina sea grande, extenso, o que sea un desprendimiento de retina muy localizado. ¿Sí? Cuando es muy grande el desprendimiento de retina, tendrán que hacer también más silicón. ¿Sí? Como hay llenado de algo, también se llama vitrectomía neumática. ¿Listo?
¿Por qué digo que cuando sea grande se pone silicón? Porque el silicón va a llenar la cavidad vítrea y va a sellar la retina, o sea, la va a pegar. ¿Listo? Ese silicón no se va como el gas que se va, solito. El silicón queda y solo se saca cuando el oftalmólogo lo ve pertinente. Muchas veces el paciente queda con silicón toda la vida, ¿sí? Muchas veces le hacen la cirugía y al cabo de los años le retiran el silicón. Ya sea o porque el silicón cambió sus características ópticas, es decir, se empezó a poner opaco, que puede pasar, o porque el oftalmólogo ya ve que no lo necesita. ¿Listo? Pero el silicón queda. ¿Cuál es el problema del silicón? Que cambia la densidad del vítrea, se vuelve mucho más pesado. Imagínense la luz, pasa a través del agua, rápido. A través del humor acuoso, rápido. A través del vítreo, cambia su velocidad. Y a través del silicón, ¿sí? Entonces, el hecho de que cambie la densidad y cambie el índice de refracción hace que la mayoría de todos los pacientes con silicona quedan con un efecto de refracción inducido de más o menos 6 dioptrías. Desviación estándar, 2 dioptrías. O sea, puede quedar más 4, más 6, más 8. Ustedes saben que es una desviación estándar, son 2 dioptrías por encima o por debajo. ¿Listo? Dependiendo de la densidad del silicón, porque hay laboratorios que lo hacen más denso o menos denso. ¿Sí me voy a entender? Ok. Cuando sacan el silicón, ¿eso cambia? Claro, o sea, si yo soy neutra, pero un balonazo, un desprendimiento de retina muy grande, me pone a hacer vitrectomía con silicón, quedó neutra más 6. ¿Sí? Queda una hipermetropía de más 6 que se puede compensar con un lente de contacto sin problema, ¿sí? Pero lo que quiero que entiendan es que la densidad es tan grande que cambia el defecto de refracción. Es más, a esos pacientes que les hacen ecografía con silicona, usted va a ver la ecografía y se ve un ojo como de 34 milímetros, pero es que la silicona le hincha el ojo. No es que hincha el ojo, es que acuérdense del principio óptico de la ecografía. Es un sonido que viaja a través de un medio y funciona con el principio de la interferometría, es decir, choca y se devuelve. ¿Y qué hace el equipo? Interpreta la velocidad que se demoró ese sonido en ir y regresar. Pero entonces si tengo un vítreo, pues a una velocidad y el ecógrafo interpreta que tiene 22 milímetros de longitud axial. Pero si le ponen silicona la luz pasa y se demora más tiempo en llegar, el equipo lo interpreta como un ojo más largo porque se demoró más en llegar, ¿sí? Entonces a veces pasa que un optómetra que no tenga conocimiento de eso dice, ay, el ojo le quedó más grande, se lo hincharon con el silicón, qué pena que usted le diga eso a un paciente. No, es el cambio de la densidad del índice de refracción que hace que la velocidad de ese sonido viaje menor, más lento, y por eso el ecógrafo interpreta como un ojo grande. Hay algunos ecógrafos que tienen ya para cambiar. Señor, ¿son en esos? Sí, tengo silicona en este ojo, ok. Usted lo cambia y el ecógrafo ya entiende eso y hace unas compensaciones, entonces ahí sí le saca datos más reales. ¿Listo? Pero no es porque nunca el silicón le aumente el tamaño del ojo, no pasa. ¿Listo? El ojo conserva su tamaño. Ok, si es localizada, pueden hacerlo más endoláser. Es decir, ingresan con una cánula que con un láser argón, es un láser verde, cauteriza la zona que está con posibilidad de desprendimiento, ¿cierto? Pero es algo pequeño. Sellan en esa zonita y ya. Generalmente lo hacen cuando hay desprendimientos de retina periféricos. Es decir, que le ponen láser, como eso genera una quemadura, no cambia la agudeza visual si lo hacen en la periferia. No lo hacen en el centro, porque genera quemadura. ¿Sí me hago entender? Ambas son retinopexias. ¿Qué significa pexia? Pega. ¿Listo? Cuando hay membranas
membranas, hemorragias, ¿sí? Se hace igual la vitrectomía, pero por ejemplo, si hay membranas, como la que vimos ahorita en los pliegues, las membranas que generan pliegues, entonces es vitrectomía más pelamiento de membrana, así se llama, o membranectomía, ectomía ya saben que es sacarlo, más pelamiento de membrana, más lo que tengan que hacer si de pronto necesita algo más, ¿cierto? Cuando es hemorragia, entonces harán vitrectomía más fotocoagulación, pongámosle más endoláser, y si tiene de pronto un desprendimiento de retina o algo, pues lo combinan, más silicona, más lo que sea. ¿Sí me estás haciendo entender? Es decir, que le van sumando procedimientos. ¿Listo? Ok. Esos son como el grueso de las cirugías en retina, ¿cierto? Hay pacientes que necesitan las vitrectomías, más la silicona, más extracción de cristalino, más implante de lente intraocular. Es decir, que le van a sacar el cristalino y le van a poner un lente intraocular. ¿Sí? Todas esas combinaciones las pueden hacer. El endoláser se llama endoláser porque meten una cánula y cauterizan adentro, ¿cierto? Pero hay una variación que usa el mismo láser argón. Señor, membranectomía, o espelamiento de membrana o membranectomía, es la misma cosa. Argón es un láser verde, ¿sí? Que puede ser endoláser o puede ser fotocoagulación láser. Es lo mismo, están usando el mismo láser, lo diferente es la vía, ¿sí? El endoláser es cuando hicieron vitrectomía, ingresaron la cánula y cauterizaron, ¿sí? La fotocoagulación láser es que no abren el ojo. Sientan al paciente en una lámpara de hendidura con un lente parecido a los lentes que ustedes usaron en fisio de 90 y todo eso, son lentes que concentran esa luz, se pone el lente y cauterizan la retina sin abrir el ojo, ¿listo? Sellan la retina de esa manera. ¿Listo? Ok. Entonces vamos a tratar de identificar en qué momento se combinarían. Ténganlo presente porque el resto de las clases les voy a seguir preguntando cuáles serían entonces las alternativas. ¿Listo? Entonces, a este paciente tiene hemorragias. Cuando llega a su consultorio usted describe las hemorragias. Usted dice, entonces el paciente tiene una hemorragia a 3 diámetros de papila sobre la arcada temporal superior de más o menos 5 diámetros de papila. Hemorragia vítrea a 3 diámetros de papila, o sea, cuente 3 diámetros de papila sobre la arcada temporal superior de más o menos 5 diámetros de papila. ¿Me entienden la localización? Estoy hablando de dimensión y localización. Listo, tiene una hemorragia aislada a un diámetro de papila de la primera mencionada de medio diámetro de papila o un diámetro de papila. Tiene una hemorragia preretinal, ¿sí? Que va desde la arcada temporal superior en forma lineal horizontal hasta el área macular, pasando por encima del área macular, ¿sí? Que puede ocupar más o menos de 2 diámetros de papila. ¿Listo? Y tiene una hemorragia a 7 diámetros de papila en la arcada vascular inferior en forma de barco. Está bien, pero mencionen que es vítrea. Listo. Usted lo escribe así, tiene múltiples hemorragias en punto dispersas entre la arcada temporal superior y el área macular. Ahí gusta una descripción y usted le está diciendo al oftalmólogo más o menos para que cuando lea su historia clínica él más o menos va visualizando cómo está ese paciente cuando usted lo vio en su consulta. Y él se asoma al fondo de ojo y ve esto. Ese optómetra es malo, él no va a decir eso. Él va a pensar, está evolucionando. Es decir, al optómetra le llegó así, pero a mí me llegó así. ¿Qué quiere decir? Siguió sangrando. ¿Sí? Si siguió sangrando, ¿qué le va a decir el oftalmólogo?
maneje, quédese quieto, no se mueva, quédese acostado, sentado, ¿sí? Y que le hagan una ecografía. ¿Por qué? Porque él espera que con todas estas hemorragias puede ser simple ruptura vascular o, por tanta presencia de vasos y membranas, tracción vitreoretiniana con desprendimiento de retina. Y ahí radica la diferencia del procedimiento. Si solamente son membranas, ¿qué procedimiento va a hacer? Perdón, si solamente es sangrado, ¿qué procedimiento va a hacer? Pero, bueno, se me olvidó decirles eso. Cuando la hemorragia es pequeñita se puede hacer con fotocoagulación, desde afuera. Pero cuando las hemorragias son grandes hay que hacer vitrectomía. Entonces, ¿qué van a hacer si solo son hemorragias así densas en ese vitreo? Vitrectomía más endoláser. ¿Por qué? Porque sigue sangrando, ¿cierto? Ok. Pero si tiene esto, tiene hemorragias, tiene ese vítreo completamente denso, pero además de eso tiene un desprendimiento de retina, ¿qué van a hacer? Vitrectomía más endoláser más, puede haber pelamientos y hay membranas, más retinopexia. ¿De qué manera? Dependiendo de la intensidad de la dimensión del desprendimiento de retina. Puede ser o con endoláser o con silicona. ¿Sí? Ya es criterio. ¿Sí me hice entender? Ok. Profe, pero hay veces que los camiones no hacen la vitrectomía, una hemorragia muy pequeña, y otra vez se mandan. Sí, claro, cuando las hemorragias son chiquiticas, por ejemplo, una cosa así hay que hacer vitrectomía. Esto es muy grande ya. Pero si tiene, quite esto, si tiene estas hemorragiecitas, ¿sí? En este tipo de hemorragias a veces cauterizan o incluso mandan terapia antiangiogénica, ¿sí? Ahorita les voy a hablar un poquitico de eso. El bromfenaco es complementario, pero no resuelve la inflamación porque el bromfenaco es un antiinflamatorio no esteroideo. Eso no alcanza a llegar al fondo. ¿Sí? A veces solamente como para atenuar de pronto alguna sintomatología, pero no porque tenga un efecto directo sobre el vitro. Y la retina, eso está muy atrás. ¿Listo? Hay otro procedimiento, ya que la compañera tocó el tema, que también es muy importante, y es la terapia antiangiogénica. Lo van a escuchar mucho como el TAC, ¿sí? La terapia antiangiogénica es la inyección vítrea, entonces el procedimiento se llama aspiración vítrea más inyección. Cuando hablamos de terapia antiangiogénica estamos hablando de medicamentos que su propósito es evitar la angiogénesis. ¿Qué es angiogénesis? Formación de nuevos vasos, ¿sí? Indican varios medicamentos. Uno que se usaba hace muchos años, todavía se usa, bevacizumab, ranibizumab, aflibercept. Son medicamentos que son antiangiogénicos, es decir, detienen la proliferación de los vasos. Aflibercept, ¿sí? Este funciona y este funciona. Es decir, aquí está como en grado de permanencia en el ojo, también en costo y también en funcionamiento. Es decir, un paciente con una hemorragia o una neovascularización necesita que le apliquen 10 bevacizumab para poder que recupere. Y aquí necesita solo 3 ranibizumab o 2 aflibercept. Listo. Y el costo es, este vale 300.000 pesos la ampolla, este vale 900.000, 1 millón, y este vale 2, 3 millones. ¿Sí? Asimismo es el costo. Y asimismo es el tiempo en el que se aplica. Este se tiene que aplicar uno cada mes, esta se puede aplicar cada 2 meses y esta se puede aplicar a los 3 meses. Entonces, entre mayor, y esta es Bayer, y si es Bayer, Es bueno. y hay otras cosas que aplican intravítreas, que es el Osurdex. Entonces, ¿cómo es la segunda? Ranibizumab con B, ranibizumab con Z, ranibizumab. Y el Osurdex es dexametasona, inyectado, ¿no? Entonces,
también está. Si el paciente tiene algunas hemorragias, algunos edemas, pueden ponerle estas. Pero ya si tiene procesos inflamatorios, pueden poner los Urdex. ¿Ah? Esa era el que decía que la colocaban y quedaba ahí y se iba liberando. Son ampollitas que van liberando la Profe, dexametasona. ¿cómo es la última? La Aflibercept, Ah, CEPT, con CEPT. Eso tiene nombres comerciales. Ahí está. Esos son los procedimientos que más frecuentemente se hacen en retina. ¿Listo? Listo. Esta otra condición es importante también, no es tan frecuente, que es, se las voy a presentar en dos condiciones que son muy similares, que es la sínfisis centellante y la hialosis asteroide. Ambas se ven así. ¿Qué van a observar ustedes? Filtraciones, depósitos en vítreo. Parece como un cielo estrellado. Por eso es que la mayoría de la gente lo llama hialosis asteroide. Sin embargo, hay diferencias. ¿Sí? Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Cuando se asoman el fondo del paciente, van a observar partículas blanco-amarillentas que se mueven en el vítreo. Y ahí tienen para darse gusto con diagnóstico diferencial, ¿cierto? Saben que hay muchas partículas que están en vitro que pueden ser de carácter infeccioso y me pueden explicar una uveitis, por ejemplo. Pero estas dos condiciones tienen unas particularidades. La que es hialosis asteroide es una condición que es más asociada a cambios metabólicos. Pacientes con dislipidemias. ¿Qué son dislipidemias? Colesterol alto y todo eso, ¿cierto? Pacientes con diabetes, ¿sí? O incluso hipertensos, es decir, todo paciente que tenga una enfermedad metabólica puede generar acúmulos de esas partículas en el vítreo. ¿Listo? Así se le llamará hialosis asteroide. Hay pacientes que ustedes pueden encontrar con esas densidades también muy amarillentas, flotantes en el vítreo, pero no tienen enfermedades metabólicas, pero sí tienen un antecedente importante, es o un traumatismo o una cirugía. Cuando tiene antecedente de traumatismo o cirugía y ustedes ven esas membranas, ya no se llama hialosis, sino que se llama sínfisis centellante. El aspecto es igual. Yo me asomo al fondo de ojo y veo unas partículas, que cada vez que el paciente mueve sus ojos, yo veo cómo esas partículas se mueven, ¿sí? Están en el vítreo. Pero solo voy a poner el diagnóstico dependiendo de la anamnesis. Señor, ¿usted qué sufre? Yo sufro de colesterol y tomo atorvastatina y no sé qué, ok. Hialosis asteroide. O no, yo no sufro nada, pero hace mucho tiempo tuve un traumatismo con un balonazo y me tuvieron que sacar una catarata. Ok, sínfisis centellante. ¿Me hice entender? Agudeza visual que puede tener un paciente de esos. Denme un valor. 2040, 2060. Sí. Es ese paciente que dice, yo en mi casa por la noche viendo televisión, agudeza visual perfecta, veo los subtítulos del noticiero, ¿sí? Pero cuando salgo a la calle a mediodía que tengo que ir a comprar la carne, se me baja la agudeza visual y me toca irme así. Ese paciente puede presentar fotopsias. Fotofobia más bien. Puede ser algo, fotopsias no, porque las fotopsias recuerden que son de tracción, ¿sí? Este tiene pues muchas partículas en el vítreo, pero el vítreo puede estar con la densidad perfecta y no estar adherido a la retina, no hay tener desprendimiento o tracción vitreoteniana. Pero se le va a cambiar mucho la agudeza visual con la intensidad luminosa. O es el estudiante que dice, no, yo cuando estoy en la clase apagan todas las luces para poner la diapositiva, súper bien, veo perfecto. Pero prenden la luz, se me baja la agudeza visual, entonces puedo pasar de un 20-60, 20-40 a un 20-20 perfectamente. ¿Sí? ¿Lo operan? ¿Ustedes qué opinan? Para nada. Un paciente que alcanza una agudeza visual de 20-20 nunca va a llegar a una cirugía. ¿Sí? Porque no lo van a someter a hacer un reemplazo del vítreo con un riesgo de que esa cirugía no salga bien. Profe, ¿Sí? tiene metabólico, ¿no? O sea, La mayoría de las veces es más metabólico, pero se van a encontrar pacientes que han tenido antecedentes de esa cirugía. No desaparece, es más, puede incrementar, porque si hay cambios metabólicos, si el paciente no controla su metabolismo, va a incrementarse bien. medicación. ¿Ah? Medicación. No funciona tanto.
aunque a veces, por ejemplo, les ponen antiinflamatorios. Pero no funciona porque son densidades, son partículas, es por parte de cambios metabólicos. Ahí vienen quienes tienen la solución. Nosotros. ¿Qué solución le da a este paciente usted? ¿Y cómo se debe Es un lente de contacto como no, más bien, el lente con tipo de aguja estenopeico. No, porque igual la luz, cuando haya luz, va a seguir entrando. Un lente fotosensible. Ahí sí lúzcase poniéndole el lente de 2 millones de pesos, de 5 millones de pesos. ¿Sí? Que es un fotocromático. Ok, hay unos fotocromáticos especiales. Porque el fotosensible normal es el que se oscurece en exteriores. Pero acá está clarito. Y hay otros fotocromáticos porque ese paciente le dice, no, en la universidad cuando prenden la luz me fastidio. Ahí el fotocromático normal no le va a funcionar. ¿Cuál está? Si no, ese lo conocen ustedes, sé que sí, los que han estado en óptica. El filtro amarillo puede funcionar porque mejora el contraste y puede limitar el paso de luz. Funciona. Pruebe, ensayo. El extractive. ¿No conocen lo que llama transición extractive? ¿Cómo funciona esto? Dentro del carro no se oscurece, porque el carro ya tiene su polarizado. Pero es que ese es el tema. Ojo que ese paciente le fastidia la luz siempre. Pues aquí puede estar así y viendo muy mal. Si le ponen el fotocromático sencillo, que es el que se oscurece en el exterior, si el interior se aclara mucho, el paciente solo le va a gustar cuando sale, acá en el interior no le funciona. El extractive es un fotocromático que deja un residual, es decir, que no se aclara del todo, en interiores funciona, ¿sí? En el carro funciona. O si el paciente no tiene dinero, mantiene un graduador. Un lente lo tinta y le pone solamente el color aquí en la parte de arriba para que cuando lea no tenga problemas a la lectura, no se le oscurezca, pero que esto esté más limitado un poquito la luz. O hay lentes de contacto también fotocromáticos. Esta es la PBR, la que habíamos hablado ahorita. ¿Se acuerdan que les dije? PBR es una complicación. Es una vitreoretinopatía proliferativa. Esa se puede denominar como una condición aislada porque ¿cuál es la característica? Membranas densas en el vítreo y tejido neovascular. ¿Sí? Generalmente esta es consecuencia de enfermedades vasculares típicas como la diabetes. El paciente que tenga una retinopatía diabética probablemente puede tener membranas en vítreo, ¿sí? Y retina con tejido neovascular. ¿Listo? Que para ver esto, obviamente con una ecografía, y a través de la ecografía se identifica si solamente es la vitreoretinopatía proliferativa o si tiene desprendimiento de retina. Y dependiendo de eso, volvemos al mismo juego. Si solo son membranas, pues habrá vitrectomía más pelamiento de membranas, y si hay hemorragias, fotocoagulación, cuando láser. Pero si hay desprendimiento de retina, habrá que hacerle retinopexia. Esa es la cirugía. Esta es la cirugía básica de vitrectomía. Se meten 2 cánulas. ¿Por qué se meten 2? Porque el vítreo es una cavidad, adentro hay una cavidad oscura, es una cámara oscura. Entonces meten una con luz y otra que es el vitrectomo, ¿sí? El vitrectomo, ¿qué hace? El que aspira, sí, el que hace todo el trabajo. Esta solamente es una luz. ¿Listo? puede volver, por favor? No, ¿verdad? ¿Hasta dónde? Todo esto es con el aula virtual. Listo. ¿Puedo borrar esto ya? Esto les quedó. Porque esto no está en el aula virtual. Ok. Resulta que hay 3
tres tipos de membrana que se pueden presentar en patologías de retina. Y yo necesito que ustedes las aprendan a diferenciar muy bien, porque les voy a seguir presentando exámenes y ustedes me van a tener que decir de qué tipo de membrana se trata. ¿Listo? ¿Qué dijo? ¿Cómo les ha parecido el tema? ¿Difícil? ¿No? Está como muy de analizar, ¿no? Ok. Igual, si tienen dudas, lo mejor para aclarar las dudas es que pregunten. A mí nunca me ha molestado que me pregunten, es más, me encanta que me pregunten porque hacen la clase menos aburrida. Hay tres tipos de membranas. La PMR, que ya la saben cuál es. ¿Cómo es? Vitreo, retinopatía proliferativa. Como su nombre lo dice con proliferativa, uno entiende que es un tejido neovascular que está proliferando y que está entre el vítreo y la retina. Por tanto, uno entiende que eso puede generar riesgo de desprendimiento de retina por la tracción, ¿cierto? Listo. Entonces, si yo tengo vitreoretinopatía proliferativa, voy a tener membranas entre el vítreo y la retina. ¿Listo? Ese es un tipo de membrana. La otra membrana es la que vamos a hablar ahora, que es la membrana MER. Membrana epirretiniana. ¿Qué ven allí? Las manchas blancas debajo de cada una de las arcadas. Ok, manchas blancas debajo de... ¿Cuáles? ¿Estas? Sí. Ah, no, eso es brillo. Eso es brillo normal de la retina. Porque el complejo de células ganglionares, que son las tres últimas capas de la retina, brillan mucho. Entonces, cuando usted pone la luz o toma una foto, esos reflejos son brillos, que es normal. Está mirando la tomografía, excelente. La membrana que está en la parte de arriba, ¿cuál membrana? ¿Está? Ok, ahí sí cerrado. Esto que ustedes están viendo aquí, ¿qué es? La hialoides. ¿Qué pasó ahí? Desprendimiento de vítreo completo. ¿Sí? Se desprendió el vítreo completo y ahí quedó ya la hialoides posterior. Gracias a Dios le fue bien. ¿Listo? Pero no sé si alcanzan a ver. A ver, empecemos desde la primera de arriba. Esta primera imagen, no sé si alcanzan a notar cómo algunos vasos cambian su trayectoria y se empiezan a volver rectilíneos como dirigiéndose hacia la área macular. ¿Sí? Se ve como si algo estuviera haciendo así y estuviera traccionando, ¿cierto? Ok. Lo que sí llama la atención es que hay una membrana blanquecina, ¿sí? Que probablemente es la que al estar allí en esa zona se vuelve como tensa y tracciona de manera lateral a la retina, ¿listo? Pero miren que acá, en este caso, no se ve casi, pero sí alcanzo a identificar que algunos vasos van como de manera rectilínea. Primer mensaje, la membrana epirretiniana puede no verse tan claro como esta todo el tiempo. Ustedes podrían no ver esto así, pero ver sí como unas bandas de tracción horizontal, ¿sí? Como en este caso, que no es tan clara la membrana, pero sí alcanzo a ver cómo la retina tiene como unas zonas de tracción. El examen diagnóstico gold estándar para reconocer esa membrana epirretiniana es la tomografía, ¿sí? Ojo, miren todas las partículas que tiene este vítreo. Acuérdense que el vítreo es un gel, él debe estar completamente oscuro. ¿Por qué? Porque permite que la luz llegue, atraviese sin problema. Toda esta cantidad de densidades significan que el vítreo tiene ya celularidad o que tiene densidades producto de la liquefacción vítrea, que es natural por él, ¿cierto? Con la diferencia, bueno, aquí evidenciamos con esta membrana hiperreflejante que está alejado de la superficie interna de la retina, ya sé que es la hialoides posterior, por tanto es un vítreo que se desprendió totalmente. Eso está claro, ¿sí? Pero
Acá tenemos una retina con una membrana hiperreflejante en la superficie interna, la alcanzan a ver, que me genera una pérdida en la arquitectura de la superficie interna de la retina. Miren, se ve aquí como se dobla, se levanta, se dobla, se levanta, se dobla, se levanta, es decir, que se pliega. Entonces, la membrana epirretiniana es una membrana que se va a alojar en la superficie interna de la retina. Esta es la retina con su fóvea. Acá tengo el epitelio pigmentario retiniano, todas las células, y la membrana epirretiniana se va a alojar acá. Es transparente la mayoría de las veces y es consecuencia de migración de tejido glial. ¿Qué pudo haber pasado en este paciente? Se desprendió el vítreo y en ese momento de desprendimiento generó un proceso inflamatorio pequeño que generó por consecuencia una migración del tejido glial y este se aloja en la superficie interna de la retina. ¿Qué ocurre ahí? Que al hacerse allí empieza a traccionar la retina, entonces ella cambia su arquitectura y se va volviendo así. ¿Sí me hago entender, señor? En este caso, solo los pacientes que tienen desprendimiento de vitrio les va a salir la membrana No. retiniana. Cualquier cosa que genere un proceso inflamatorio puede generar una membrana epirretiniana, pero no a todos les pasa. Entonces, si está adherido el vitrio a la retina, entonces no va a aparecer. No, sí puede pasar también. O sea, en este caso en particular, pudo haber sido ocasionado por un desprendimiento de vitrio posterior en este caso. Pero pueden haber casos en los que el paciente, el pelotazo, balonazo, traumatismo generó una inflamación de la retina, pero no la desprendió, no le hizo nada. Solo una medio inflamación. El paciente estuvo unos días viendo borroso, pero a los días ya recuperó y quedó una membranita, ¿sí? Ahí en la superficie. O, por ejemplo, yo tenía una miopía alta y tenía por acá en la periferia un desgarro retinal pequeñito, no me comprometía mi visión porque no estaba central. Me hicieron fotocoagulación y solo las quemaduras que hacen con el argón generan un proceso inflamatorio pequeño y ese proceso inflamatorio generó esto. Entonces también es como una suerte, es decir, ocurre en cualquier situación que pueda ocasionar una inflamación retinal. Genera esa migración de tejido glial y que se aloja en la superficie interna. ¿Cambia la agudeza visual? Sí, depende. ¿De qué depende el cambio de la agudeza visual? De la localización y de qué tanto altere la regularidad de la superficie. En todos los casos cambia la estructura de la retina. En gran parte de los casos cambia la estructura, pero no de la retina, sino de la superficie interna de la retina. ¿Se puede tratar? Sí, se puede tratar. ¿Con qué se puede tratar? ¿Con qué? No. Es una membrana, ya eso no se quita con medicamentos. Hay que quitarla. Vitrectomía más pelamiento de membrana. ¿La quitan todas las veces? No. Porque si esa membrana no genera tanta distorsión, el paciente tiene una agudeza visual que se conserva en 20, 25, 20, 30, ahí lo dejan. Porque hay riesgo de que solamente con la vitrectomía quede peor. ¿Sí? Solo se hace cuando de verdad hay un riesgo o cuando hay una tracción que de verdad pues, esté generando un cambio en la arquitectura mayor. Digamos, en el caso de ese paciente. Puede quedarse así, porque todavía conserva parte de la presión focal, el vítreo está intacto y está muy superficial y hacen seguimiento. ¿Qué puede tener ese paciente? Metamorfopsis. Es decir, él puede ser que las baldosas de la casa las vea todas como discontinuas, como irregulares. ¿Sí? No. Ese es el otro tipo de membrana. Entonces sí, ya lo dijo Kevin, la solución será entonces una vitrectomía más pelamiento de membrana. Pues la agudeza visual que puede tener el paciente es muy normal. Listo. Ya sabrían entonces cómo identificarla con un fondo de ojo, una oftalmoscopía. El paciente le va a referir metamorfosis, le va a referir algún antecedente de traumatismo, cirugía o alguna situación que haya podido ocasionar una inflamación, ¿sí? Y usted en el fondo de ojo va a ver cómo algunas se ven como vetas o algunas veces cambio en la trayectoria de los vasos, ¿listo? Esa es la segunda membrana. Y hay otra membrana
que se llama la MNVC, membrana neovascular coroidea. Membrana neovascular coroidea. ¿Qué se imaginan que es? ¿Es qué? Sí, exactamente. Entonces tengo acá mi epitelio pigmentario, mi fóvea, pero hubo algo que generalmente es una ruptura de la barrera hematorretiniana, ¿la recuerdan? Entre la lámina de Bruch y el EPR, ¿sí? Donde en la coroides surge un tejido vascular, por eso es neovascular coroidea. Entonces, ¿qué va a pasar con la retina? Realmente no se va a ver así. ¿Usted cómo la va a ver? Que el epitelio pigmentario está roto, hay rupturas del EPR, ¿sí? Va a haber tejido vascular, va a haber la retina con edema, pero ¿cómo va a ser el edema? ¿Quístico o focal? Quístico, muchachos, son vasos. Entonces van a ver la retina con espacios quísticos. ¿Por qué? Porque esta neovascularización son puros vasos que están permeando líquido por doquier, ¿sí? Y eso se va a acumular en líquidos en la retina, ¿sí? No hay nada acá arriba, solo se ve como el EPR está roto, los vasos migrando hacia la superficie, y como son tejido neovascular, ese líquido se va a acumular en las capas internas de la retina. ¿Me hice entender? Es la membrana neovascular, pero ya son 3 tipos de membranas que existen en patología de retina. Fáciles de reconocer, muy fáciles de reconocer. ¿Listo, señor? Tratamiento en ese caso. Les mencioné ahorita unas inyecciones para evitar la formación de tejido neovascular. Terapia antiangiogénica. El TAC. ¿Sí? Aplicar un medicamento cuyo propósito es reducir la neovascularización, evitar que prolifere y de paso ayuda con el edema. ¿Sí? La terapia antiangiogénica la indican en tejido neovascular y también en edemas de retina, ya sean quísticos o focales. ¿Listo? Fáciles de reconocer. Usted se puede apoyar con exámenes. Por ejemplo, si es una vitreoretinopatía proliferativa, ¿el examen cuál va a ser? Ecografía. ¿Por qué ecografía? Porque necesitamos ver qué hay detrás de la retina, de la membrana, cómo está la retina detrás de la membrana. ¿Por qué no OCT? Porque la luz no está en los medios transparentes, la luz no va a pasar, ¿sí? Entonces, en este caso, ecografía. Aquí, examen gold estándar, tomografía. Ustedes van a ver la interfase retinal, van a ver todo y van a ver la localización de la membrana. Ven que el resto de la retina está bien, el EPR está bien, la línea elipsoide está bien, todo está bien. Está un poquitico así como desorganizado, pero es por lo de arriba, ¿listo? Y en esta, ¿cuál sería el examen gold estándar? Tomografía, porque van a ver la retina, la arquitectura retinal, el EPR y como hay membranas migrando a la superficie. Con esos exámenes ustedes podrían ser muy buenos en la identificación del tipo de membrana. Y asimismo, el pronóstico. ¿Cuál es el peor pronóstico? Las que tienen peor pronóstico son esta y esta de pronto. ¿Sí? ¿De qué depende? De cómo esté la retina acá. Esta es la de mejor pronóstico, porque solo está en la superficie interna, pero la estructura retinal se conserva. Ay, falta todo hueso, qué horror. Vean, no, pero son puras foticos. Miren, este es un caso. Este es un caso de un paciente que tiene. Profe, ¿eso es una ecografía? No, esto es una tomografía. Sí, la tomografía la pueden presentar en escala de colores, donde lo rojo es muy hiperreflejante y lo verde es medianamente hiperreflejante y lo oscuro es que no es reflejante, ¿cierto? Desprendimiento de vitro, pero todavía hay tracción vitreoretiniana, ¿cierto?
¿Qué más ven? ¿Edema de qué tipo? Quístico, súper. Entonces, ¿qué podemos pensar? Ahí no sabemos el antecedente del paciente, no conocemos qué otras enfermedades tenga, pero podríamos creer que ese edema quístico puede ser por una retinopatía diabética, que entre otras pues tuvo esa inflamación allí. En ese paciente, tratamiento, probablemente terapia antiangiogénica para el edema y esperar a que este vítreo se desprenda solito. Qué pocas, eso aquí en Colombia usted ni lo escuchó. ¿Qué hay aquí? Una membrana epirretiniana. ¿Qué están viendo? Una membrana hiperreflejante. Miren cómo se distorsiona la superficie interna de la retina. ¿Sí? ¿Sí ven cómo se distorsiona la superficie interna de la retina? Ok, esa es la membrana hiperreflejante. Muchachos, para los que están haciendo uso del celular, ¿qué hacen si no revisan todo eso? Si no quieren estar en clase, nadie los está obligando. ¿Listo? Nadie los está obligando, pero por favor, colabórenme o con su atención o retirándose de clase. Miren este caso. Yo alcanzo a ver la retina. No se ve el brillo foveal, pero alcanzo a ver, no sé si alcanzan a ver estas veticas. Pareciera que hay no se alcanza a ver hemorragia, perdón, membranas, pero sí se ve como tracción. Sí veo que algo está dirigiendo los vasos y todos hacia el área macular. Miren la tomografía. Tiene una membrana epirretiniana. ¿Ven? Es muy difícil de reconocer cuando está tan adherida y cuando no genera esa tracción o esa distorsión de la retina, ¿sí? Pero recuerden que siempre va a ser muy delgada y más reflejante que el tejido, que las tres últimas capas de la retina. ¿Recuerdan cuando yo les mostré la tomografía normal que les decía que el complejo de células ganglionares se ve muy reflejante? Son todos los axones de las células ganglionares. Miren que se ve un poquito más reflejante que el complejo de células ganglionares. ¿Sí? Entonces, habría que hacer como esa visualización muy buena de la tomografía para reconocer que esto es una membrana epirretiniana, no el complejo de células ganglionares. Eso se logra con observación y observación de muchas imágenes. Claro que sí, mire que ya vamos a terminar. Para que no se dice que los vasos van hacia... tienden como a dirigirse así como muy rectilíneos, como volverse muy rectilíneos. Lo normal, ¿cuál sería? Que los vasos se Los vasos, los capilares normalmente están muy cercanos, circundantes a la mácula, pero no se ven así, como si algo les estuviera dando. Ahí todavía no están en mácula, el paciente ahí puede tener una fuerza visual muy buena. Ese es el síntoma más frecuente, las metamorfopsias en la membrana epirretiniana, ¿listo? Y ya lo dijo Kevin, el tratamiento sería vitrectomía más pelamiento de membrana. Solo se hace cuando hay compromiso visual severo, ¿sí? De lo contrario, no se hace, ¿listo? Y por último, estamos hablando de enfermedades vítreas, ¿no? Tenemos los cuerpos extraños. Esto sí ya da mucho para hablar porque el cuerpo extraño tiene una situación. Y es que el cuerpo extraño, si es extraño, es porque entró por alguna parte. Dependiendo del lugar por donde entró, asimismo las complicaciones. Yo tuve un paciente que un día la esposa le dijo que si clavaba una puntilla para un cuadrito. Y el pelado tin, 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 tin. Y voló la cabeza de la puntilla. No vieron dónde cayó, sacó la puntilla y puso otra puntilla y clavó y curó el cuadrito. Meses después, el paciente empezó a sentir que la visión por un lado como mosquitas flotantes. ¿Qué pasó? Cuando golpeaban con el martillo, al golpear la puntilla, esa puntilla se calienta. Al golpearla, la cabeza de la puntilla vuela, pero como viene caliente, entra por la esclera, corta, entra, pero de una vez sella porque está cauterizando con el calor, selló. Entonces por eso nunca quedó ni con un ojito rojo ni nada. Eso entró, cortó, selló, hizo todo. Trabajó solito. De una. Cuando llegó a vítreo,
quedó alojada entre la retina y el vítreo, llegó al vítreo y ¿qué hace el vítreo? Que tiene macrófagos y tiene células inflamatorias y la retina también tiene tejido glial que empiezan a hacer a migrar y a encapsular la puntilla. Eso fue lo que hizo que el paciente también tuviera cambio de visión. La migración celular que encapsuló la puntilla. Si no, ni se hubiera enterado. Listo. ¿Por qué no le había cambiado la visión? Porque ingresó por esclera y se alojó en una zona muy periférica que no comprometió favor. ¿Sí? Es más, el paciente pudo haber tenido más pérdida de la agudeza visual después de la cirugía, porque hay que ingresar con vitrectomía, sacar el cuerpo extraño, liberar la zona que está encapsulada, porque hay que limpiarla. Esa puntilla si era de acero, pues bacano, pero si era de esas chichipatas, liberación de óxido y la cosa se complica, ¿cierto? Pero digamos que hay otro paciente que llega y le ingresa un cuerpo extraño y entra por toda la córnea. Entró por córnea, pasó por cristalino, tumbó el cristalino, cayeron a vitrio y se alojaron y se clavaron en retina. La complicación es diferente porque cortó la córnea. Agudeza visual ya comprometida, ¿cierto? Tumbó el cristalino, mayor compromiso de la agudeza visual. Y seguramente queda alejada en una zona un poquito más central y el compromiso será mucho peor. Al primer caso que les cuento, ¿qué hacen? Vitrectomía, sacan el cuerpo extraño, liberan la zona encapsulada y ya. Córnea quedó libre, cristalino quedó tranquilo y la retina quedó bien, ¿sí? Al segundo caso, tienen que suturar córnea, ¿sí? Sacar el cristalino porque cuando lo tumbó con cápsula y todo. Ya no hay forma de poner un lente intraocular. Acuérdense que el lente intraocular se pone en la cápsula, pero si lo tumbó, ¿sí? Ya no hay forma, el paciente queda áfaco. ¿Listo? Harán la vitrectomía y sacarán el cuerpo extraño con el cristalino. Puede ser que en una segunda intervención implante de lente intraocular secundario, es decir, un lente que vaya en cámara anterior. ¿Todo de qué depende? De que no haya atalamia o no haya una sinequia anterior. Sinequia anterior es entre el iris y la córnea, porque a veces en ese traumatismo el iris también queda móvil y se adhiere a la córnea. Atalamia es que se pega todo el segmento anterior, o sea, se pega córnea, iris, cristalino, todo se pega junto. Glaucoma y mala vista. ¿Listo? Entonces, ¿de qué depende el cuerpo extraño? De cómo haya caído, de cómo haya entrado. Hay cuerpos extraños que entran, pero son penetrantes y hay perforantes. Ustedes vieron eso en anterior, sobre traumatismo ocular. La diferencia entre un cuerpo extraño penetrante y un perforante. El perforante es que cortó, pero salió. El penetrante es que entró y se quedó. Exacto. Depende también si es un traumatismo perforante, penetrante y de dónde haya llegado, ¿sí? En este caso, pues también hubo una hemorragia y pues la hemorragia se tendrá que salvar dentro de ese mismo proceso de la vitrectomía. Si hay sangrado y todavía persiste, pues tendrán que hacer endoláser también. Entonces sería vitrectomía, extracción del cuerpo extraño, más endoláser. Y esta zona blanca que quedó alrededor del cuerpo extraño probablemente es una zona de isquemia. Es decir, esa zona de la retina murió. Entonces, ¿qué hace el oftalmólogo? Sella con láser esa zona. ¿Por qué? Porque queda isquémica, queda muerta y eso es una zona de hipoxia. ¿Y qué es lo más peligroso en una zona de hipoxia? El tejido neovascular. ¿Listo? Entonces, por eso es mejor sellar ahí. Ya esa zona ya murió. Séllenla para que no llame nuevos vasos. ¿Listo? Estos son algunos ejemplos de cuerpos extraños, exámenes importantes, la tomografía de órbitas, por ejemplo, ¿sí? O la ecografía. No olviden, la ecografía muestra algunas zonas densas. Les va a mostrar el cuerpo extraño, pero ha pasado, y conozco muchos casos, en donde hacen la ecografía y se ve un cuerpito extraño así, cuando sacan 2 centímetros de cuerpo extraño. Por ejemplo, un paciente que estaba en la finca cortando con machete, iba con el compañero,
El de adelante iba con machete cortando ramas y el de atrás también iba ayudando. Y el de adelante corrió una rama, pasó, la soltó. Y cuando la soltó, la rama le pegó en la cabeza, en la cara, el paciente quedó con mucho dolor, mucha molestia y fue a la clínica, ¿sí? Se vio el ojo rojo, el cristalino se veía, en oftalmoscopía se veía todo muy oscuro, no se alcanzaba a ver retina, pero no había orificio de entrada ni nada de eso, o sea, estaba todo perfecto. Entonces, ¿qué imagina uno? Si hay todo muy oscuro adentro, que de pronto el traumatismo genera una ebullición del vaso y una hemorragia vítrea. Le mandaron una ecografía para ver si la hemorragia vítrea venía acompañada de pronto de un desprendimiento de retina por el golpe, pero se alcanzaba a ver el cristalino ahí pegadito, ¿sí? Ok, en la ecografía no se vio nada, solo se veían áreas como muy difusas y dijeron, no, listo, es una hemorragia, vamos a darle 3 días, en 3 días lo operamos, señor, quédese sentado en su casita juicioso, ¿sí? A los 3 días llegó con el ojo muy blanco, muy con secreción, con una panuveitis. Lo metieron a cirugía de urgencia y cuando lo ingresaron tenía una infección por hongos. Sacaron una astilla de madera de 2 centímetros. ¿Cuánto mide un ojo? 22 milímetros. Sacaron de 2 centímetros. No se veía ni con ecografía porque la madera no es como un cuerpo extraño metálico. El cuerpo extraño metálico se ve muy denso, la madera no se ve tan densa y parecía y confundía con hemorragias. Y resulta que la madera, por ser material vegetal, es altamente contaminada y el paciente perdió el ojo en 3 días. ¿Listo? Entonces, por eso en la ecografía uno sí tiene que hacer evaluación con ecografía, pero de plano hacer una muy buena exploración del fondo de ojo, si no se puede indagar muy bien a través de la anamnesis, porque pueden ocurrir ese tipo de situaciones. ¿Listo? No siendo más, los dejo. Aquí hay, por ejemplo, una herida penetrante. ¿Qué pasó aquí? El iris se hernió, ¿no? Cortó y el iris sale a sellar. ¿Cómo queda el paciente? Con la pupila corectópica, es decir, con una pupila diferente y con un leucoma, que puede terminar en un trasplante corneal o, si la lesión es muy periférica, con un lente de contacto gas permeable. Muchachos, hacemos maravillas. Ustedes no se imaginan, los pacientes con cicatrices corneales que todavía conservan algún residual de la pupila despejada, un lente de contacto gas permeable regulariza superficie y agudeza visual muy buena. Este que tiene una panuveitis ya, una córnea edematosa, ¿cómo se llama esta conjuntiva así? ¿Cómo? Quemosis, y está el orificio de entrada del cuerpo extraño, ¿cierto? Sutura en conjuntiva, pero hay que mirar cómo está a través de una ecografía, ¿listo? Y este que es un cuerpo extraño metálico que ya está generando una, se está encapsulando. Listo. ¿Qué hora es? Ya son las 9:30, me pasé. 40. Vamos.